profe, Hola, ¿con quién hablo? ¿Con Cristian? con Emilio, profe, al fin tengo computador. Lo recuperé. Emilio, Emilio, hola, ¿resolviste el tema? Sí, tengo dos computadores ahora, así que estamos súper bien. Pucha, pásate uno. Así que bien, profe, todo bien. Qué bueno, hijo. ¿Y por qué te quedaste con dos ahora? Porque arreglé uno antiguo que tenía por acá botado en la casa. ¿Y lo arreglaste tú? No, lo arregló un amigo de un colega del trabajo. Mira, es con Putin. ¿Sí? Ah, estupendo, pues. Pero debe ser lento ese, ¿o no? Es un netbook, es un computador chiquitito, pero no es tan lento. Es un Samsung. Mira, yo tengo uno también que no lo puedo usar porque me dijeron que tendría que instalarle como 5.000 memorias. Es verdad, y lo tengo ahí y no lo uso, pero no sé si eliminarlo como desecho tecnológico o ver si tiene arreglo. No sé, así que ahí lo tengo. Voy a ver qué hago con él. Se podría revisar, pues, profe. Una de esas tiene arreglo. Sí, pues. Bueno, lo voy a dejar ahí, Emilio, hasta cuando volvamos presencial, a ver si me ayuda ahí. Ya, no hay problema, profe. Ya, ok. Porque un día lo iba a dejar como desecho, viste que ahí en la plaza de Curicó se ponen con Sí, un camión a recibir y casi lo tiro, lo iba a dar. Y después dije yo, voy a pensarlo un poco más, pero no sé, hay que mirarlo pues, para tomar una decisión, claro, porque es lo mejor, era profe. súper, era cómodo cuando viajaba con él, pues, más chiquitito, era más cómodo. Pero bueno, vamos a verlo después, Emilio. Ya, profe, no hay problema. Gracias. De nada. Miren, chicos, voy a un poquito. ¿Me están mirando la pantalla? Sí, profe. Ya, vamos con el primer aprendizaje, resultado de aprendizaje, ¿ya? Que es planificar una unidad de aprendizaje seleccionando y organizando los objetivos de aprendizaje transversal, los contenidos, etcétera. Elementos de una planificación, es lo primero, identifican y definen los elementos y los objetivos de aprendizaje y su clasificación. Eso vamos a hablar hoy, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar eso. Entonces, como vamos a trabajar eso, yo voy a subir aquí. Antes que, antes que nosotros trabajemos con los PPT que yo traigo, ustedes me van a tener que decir cuáles son los elementos de una planificación. De a uno nomás, no se atoren. ¿Cuáles serían estos elementos? Ustedes planificaron el primer semestre, ¿cierto, chicos? El objetivo de aprendizaje. Bien, tenemos objetivos de aprendizaje. Muy bien. ¿Y esto de OAT. dónde? Espérame, hija. La chica que me habló recién, los objetivos de aprendizaje, ¿de dónde nosotros los sacamos? Del currículum nacional o de los planes. ¿Ya lo podemos sacar de dónde? De la página del currículum nacional, de las bases curriculares. Bien, bases curriculares, ¿cierto? Ahí nosotros los podemos sacar. Desde las bases curriculares, nosotros podemos sacar los objetivos. Ah, espérate, que quiero hacer algo que no me permite. Aquí. Ya, nosotros desde las bases curriculares,
Las bases curriculares. Y también, ¿qué más utilizamos para nosotros trabajar? Aparte de las bases curriculares, esta chica me lo dijo, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo me dijiste, hija? Los planes y programas. Bien, hija, de los programas. Programas. ¿Los ¿Sabes planes son por los que qué? presentan las horas o no? Exacto, en la distribución, en la carga académica por asignatura. Muy bien, muy bien. Ya, estamos bien, ¿eh? Ya, chicos. Otra alumna por ahí me dijo algo más. ¿Alguien por ahí opinó Los después de eso? OAT. Bien, tenemos los objetivos de... Tenemos los objetivos, Aprendizaje transversal. bien, de aprendizaje transversal. Y por eso que ella me dice los OAT. Ya, ¿y de dónde sacamos? ¿Y de dónde sacamos nosotros estos objetivos de aprendizaje transversal? También de las bases curriculares. Bien, también de las bases curriculares y de los programas, Yes. ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos? En una Profe, las planificación. palabras clave. ¿Ya? ¿A qué te refieres con las palabras claves? A los conceptos que se deberían ocupar en la unidad o en el objetivo que están cursando, además de las habilidades y actitudes que tendrían que tener también. Ya, a ver, espérame, ¿cómo te llamas tu hija? Que no estoy mirando quién me Victoria, habla ahora. Nicole. Ya, pero vamos por partes. Victoria, Nicole, espérate. Vamos por partes. Tú me dices que profe, soy tenemos los... Victoria. ¿Ah? Victoria, profe. Victoria, disculpa. Ya, Victoria, tú me estás hablando de varias cosas a la vez. Al señalar el ejemplo me dijiste hartas cosas. Entonces, tenemos los objetivos de aprendizaje transversal, tenemos los objetivos de aprendizaje, y tú me decías de las palabras claves. Esas palabras claves son los conceptos. Sí, Ya, ¿y los conceptos dónde están incluidos? en las bases curriculares. ¿Ah? En las Sí, en bases la base. curriculares. Correcto, correcto, Victoria. Pero, ¿qué incluye? ¿De qué hablamos nosotros cuando decimos qué enseñar? ¿Qué enseñar? Estamos hablando de los... Objetivos. Sí, en el objetivo está el que enseñar, tú tienes razón. Pero no, ¿Contenidos? ¿perdón? ¿Contenidos? Bien, estamos hablando de los contenidos. Cuando nosotros hablamos de los contenidos, estamos incluyendo, ¿no es cierto?, las palabras claves o conceptos. Porque cada contenido a ti te incluye. Si yo digo, vamos a hablar de fracciones, entonces, ¿qué es una fracción? Te va a incluir el concepto y te va a incluir, ¿no es cierto?, para la comprensión, la ejercitación. Entonces, ahora, si yo te digo, ¿cómo lo enseño? ¿En qué pienso cuando planifico? ¿Cómo enseño el contenido? Entonces, ¿qué El pongo método que usa la profesora. Bien, la metodología, la didáctica, pero yo no pongo en la planificación metodología o didáctica. ¿Cuál es la palabra clave, como dices tú ahí, en la planificación? ¿Qué pongo yo dentro de las columnas? Aquí en los contenidos está el qué enseñamos, ¿cierto? El qué. Ahora yo te estoy preguntando, ¿cómo lo enseño? ¿Cómo se llama esa parte de la planificación? Si alguien le puede ayudar a Victoria, es el procedimiento, ¿cierto? Podríamos decir, es la didáctica.
Aquí yo estoy preguntando por el cómo lo enseño. ¿Cómo Los se llama ahí? conocimientos previos también, profe. Ya, pero espérame. Estamos en Porque el también, cómo. Te escucho. es que el... No, ya después le digo, que es lo que usé yo en el procedimiento, pero después le digo mejor. Bueno, Que también porque podría sí. haber sido dentro de los contenidos. Ya, Que la metodología del cómo, Uy, es que lo tenía acá. Yo usé pero la tabla del, por ejemplo, del SQA, que es el que sé, el que quiero saber y el que aprendí, que también puede estar dentro de los contenidos. Desde los conocimientos previos hasta lo que se enseñó, o sea, pero lo que ¿dónde se va a incluimos enseñar. pero ¿dónde incluimos la detección de los conocimientos previos en una planificación? ¿Dónde la incluimos? En el inicio de la clase. En el inicio. En el inicio de la clase. Y cuando yo hablo del inicio de la clase, después viene El desarrollo, El y desarrollo, después el cierre. el cierre. el Sería cierre, como correcto. en los, ¿Y en cómo los le tres llamo a eso? pasos, ¿Ah? sería como entre las tres etapas de la clase, sería como lo enseño, durante las actividades que uno desarrolla como profesor, en Perfecto, esas pero etapas. cómo se llama, en qué, dónde, en qué parte, en qué término de la planificación yo localizo el inicio, el desarrollo y el cierre? ¿Cómo le llamo a eso? ¿Qué título le pongo? Actividades. Correcto, eso es. En las actividades yo escribo cómo lo enseño. Y en estas actividades yo voy a contemplar, ¿cierto? Voy a contemplar y en estas actividades, espérenme un poquito, que estoy haciendo un mono aquí. Y en estas actividades yo voy a contemplar el inicio, el desarrollo y el cierre. Ustedes me decían, profe, pero entonces aquí, como tan bien ustedes lo decían, aquí nosotros vamos a poner en el inicio, vamos a detectar los conocimientos previos, como decía Victoria y como decía otra chica. ¿Con diagnóstico? Claro, los conocimientos previos. Y ahí está lo que decía la compañera ahí, que decía que ella hablaba del qué sé, ella hablaba de qué sabemos, qué quiero aprender. ¿Te acuerdas quién me dijo eso? Victoria parece que estaba hablando, que lo habían hecho en una planificación. Catalina, profesora. Catalina, ¿qué fue lo que me dijiste ahí? Profesora, no me acuerdo quién le había dicho eso. A lo Es mejor que fue en el estábamos chat, hablando pero que tú dijiste que habías hecho, que se fue la podía. otra Catalina. Ah, fíjate, alguien me dijo que uno podía detectar los conocimientos previos de los alumnos y que uno podía hacer una planilla o escribir qué sabemos, qué queremos aprender y cuánto aprendimos. ¿Cierto? Y ahí es el QSA. ¿Qué sabemos? ¿No es cierto? ¿Qué queremos saber y qué aprendimos? Algo así es. ¿Ya? Entonces, eso que me decía esta compañera, sin duda que sirve para el inicio de la clase y también para iniciar la motivación del conocimiento nuevo. ¿Ya? ¿Y qué vamos a notar en el desarrollo, chiquillo?
¿Qué hacemos en el desarrollo? ¿Quién tiene aquí el privilegio de la clase? ¿Ah? ¿El alumno? Claro, acuérdense que nosotros estamos hablando dentro de un modelo constructivista, donde el centro es el estudiante, ¿ya? En el modelo constructivista, el centro de toda situación de aprendizaje es el estudiante, ¿ya? Y aquí ponemos, por lo tanto, son las actividades del alumno o alumna, ¿ya? No del profesor. Cuando usted me pone en la planificación, por ejemplo, usted me dice, el profesor va a escribir en la pizarra el concepto de aprendizaje. No, es el alumno. ¿Qué hace el alumno? En ese caso, el alumno copia de la pizarra. Pero si estamos dentro de un contexto de una mirada constructivista, ¿es lo que realmente tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahí nosotros cuando nos paramos dentro de un modelo constructivista? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pensamos en lo que hace el profesor? ¿Centramos todo en lo que sabe el profesor? ¿O lo centramos en el alumno? Que el estudiante sea partícipe de su conocimiento, que se vaya construyendo en conjunto, pero se le da enfoque o la atención al niño. Claro, el estudiante es el que tiene que ir descubriendo. ¿Qué hacemos nosotros aquí en esta parte? Nosotros en esta instancia, nosotros orientamos el aprendizaje. Lo que nosotros a veces hablamos, que somos mediadores del aprendizaje, nosotros decimos eso, y somos re buenos para decirlo en el discurso. ¿Ya? En el fondo, para mediar, eso es lo que hacemos nosotros. Y cuando nosotros estamos mediando, es que nosotros llevamos una estrategia o actividades tan interesantes que yo voy a ser capaz de ir involucrando a los niños en el trabajo y que los niños me van a ir preguntando, profesor o tía o profesora, ¿es esto? Voy por aquí y yo voy a ir chequeando el trabajo de los equipos. ¿Se fija? Pero yo no voy a estar horas escribiendo en la pizarra y que los niños transcriban, porque recuerden que la información ahora la tenemos a un paso. Cualquier niño que quiera ver qué son los estados del agua, usted en YouTube encuentra todos los ejemplos. Entonces, el chico aprende de manera visual, ¿cierto? Auditiva, visual, y no solamente con una motricidad fina de escribir, escribir, escribir. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una planificación DUA, el chico ahí tiene que usar todos sus sentidos para poder aprender. ¿Se fija? Por eso que el tema de la planificación del diseño universal de aprendizaje es que los chicos, ¿no es cierto?, trabajan una planificación pensando en lo kinésico, pensando en lo visual y pensando en lo auditivo. ¿Se acuerdan que lo vimos el semestre pasado? ¿Se acuerdan, chicos, o no? Sí, profesora. Ya, entonces cuando nosotros pensamos en que el chico tiene que moverse, que tiene que accionar, que tiene que ver, que tiene que escuchar, es que nosotros tenemos que planificar acciones para darle la oportunidad que los niños vayan aprendiendo en todas esas áreas. Si lo hago yo, si yo le digo, miren niños, ¿cómo hago el experimento? Mire, si yo pongo el hielo en el calor, se me derrite. Si yo lo pongo en el refrigerador, el agua se congela. O sea, ¿qué está aprendiendo el niño ahí si lo tiene que hacer él? Él es el que tiene que manipular, él es el que se tiene que dar cuenta, él es el que tiene que descubrir. Entonces, en esta etapa, chicos, siempre es la actividad del profesor, del niño, del alumno. Aquí nosotros nos quedamos. ¿Dónde estamos nosotros? Somos protagonistas aquí en cómo detectamos los conocimientos previos. Y
de atrás, protagonista en cómo yo lo enseño. Ahí está el ingenio del profesor. Lo demás, si usted se fija, los objetivos de aprendizaje, los transversales, los contenidos, todo esto están en las bases curriculares, todos, ya en los programas. Todo esto está. O sea, nosotros, ¿qué hacemos? Copiamos, transferimos de las bases curriculares, nosotros transferimos a un papel. Eso está. ¿Dónde está el ingenio del profesor? ¿Dónde está la capacidad del profesor para que sus alumnos aprendan? Es aquí, en las actividades. Aquí es donde yo tengo que poner toda mi sapienza y todo mi aprendizaje y todo lo que sé para ponerlo en juego para que este chico tenga un buen desarrollo y cierre de la clase. ¿Ya? Entonces, una alumna me dijo, profesora, en el inicio yo puedo detectar, sí, perfectamente lo puede detectar así. También podríamos hacerlo a través de un juego, a través de preguntas directas, ¿cierto? Nosotros podemos hacerlo igual, ¿sí? Se puede, son muchas formas de detectar. Ahora, lo ideal es siempre partir la clase con alguna actividad entretenida y cerrarla del mismo modo. Cosa que lo que nosotros llamamos cerrar en alta, es decir, que queden todos motivados para la otra clase, que puede ser con un juego, puede ser con un baile, puede ser con un canto relacionado, algo que los active y los deje animados. ¿Te fijas? Entonces, con un buen aplauso por el trabajo realizado, o sea, hay que ir inyectándole ciertos niveles de energía a lo que estamos haciendo, porque recuerden que nosotros estamos trabajando con niños de primer ciclo, primero a cuarto, entre 6 y 10 años. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, con la edad de los chiquititos. También trabajamos, ¿qué era posible hacer con los chiquititos de 6 a 10 años? ¿Qué podemos trabajar? También lo hicimos en clase. Y en el cierre, ¿qué vamos a hacer en el cierre de la clase? ¿Qué hacemos en el cierre? Retroalimentación. Ya, bien, hacemos retroalimentación. Preguntas de metacognición. Bien, metacognición. ¿Y qué estamos entendiendo por metacognición? Que ahí se analiza, o sea, los alumnos ven qué aprendieron, qué les costó más. ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cierto? ¿Qué Sí. proceso hizo el niño cognitivo, no es cierto, para poder trabajar? ¿Qué proceso hizo él? Entonces, ahí estaría el cómo lo aprendimos. Leímos un texto, buscamos en internet, subrayamos palabras, bajamos algo de YouTube, después lo analizamos con los compañeros en el banco, en el escritorio, después hicimos un resumen. Ahí, ese proceso. ¿Cómo aprendió? Y tuvimos que hacer un experimento, no entendimos lo que decía el libro, por lo tanto tuvimos que preguntarle a la profesora, ¿te fijas? Buscamos al experto o era un tema, no sé, porque a lo mejor sabía el director de la escuela y tuvimos que ir a hablar con él porque él sabía cómo lo hacíamos. Entonces, eso, el proceso que hicimos. Es como cuando usted dice, yo aprendo con música de fondo. Si yo no tengo música de fondo, no puedo concentrarme en los estudios. Es una forma, ¿cierto? El cómo yo estoy aprendiendo. Yo aprendo haciendo resúmenes. Yo aprendo pasando la materia en limpio. Cada uno tiene un estilo, una forma. Por eso que nosotros tenemos que, en el aula, trabajar con diversidad de contenidos. Nosotros tenemos que trabajar con una diversidad de estrategias, de actividades, para que todos los niños aprendan, porque no todos aprendemos de la misma manera, ¿ya?
No todos aprendemos de la misma manera. Por lo tanto, por eso que siempre hay que tener plan A, B, C y Z, para ir buscando la forma de que los niños, porque cada uno de nosotros tiene un estilo, una forma de aprender. Bueno, aquí nosotros hacemos la retroalimentación, la metacognición y la síntesis del aprendizaje, ¿cierto? La síntesis, ¿cierto? Para eso, por eso que es importante que nosotros tengamos claro que los niños, o sea, que nosotros tenemos que hacer el cierre de la clase, porque ahí realmente nos estamos dando cuenta si los niños lograron el aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuántos niños aprendieron como para poder preparar mi clase de la semana siguiente? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con este tema. Nosotros podemos pensar de que no importa que no lo hagamos, que los niños terminando la actividad está bien. No, porque a nosotros nos da luces para la continuidad de la clase siguiente y también para darnos cuenta de cuántos niños han aprendido, sino para retroalimentar en la clase siguiente y, y detectar quiénes no han aprendido. ¿Te fijas? Entonces, dependiendo de las habilidades, de las situaciones particulares de cada niño, es como uno planifica la clase siguiente. ¿Van entendiendo, chicos? Chicos, ¿van Sí, entendiendo? profesora. Sí, Ya, profe. ya. Disculpe, Sí, tengo una profesora. pregunta. Dígame. ¿Qué se puede hacer con los niños que aprenden más rápido que el resto? Por ejemplo, para la siguiente clase que se va a hacer como retomar el mismo tema, se les puede llevar a lo mejor información como para profundizar o qué se puede hacer ahí. Bueno, cuando los niños son más rápidos que otros, nosotros en la clase siguiente podemos llevarles pensar en un desafío. Ponerles un poquito más difícil, ¿no es cierto? Un poquito más de dificultad en lo que los niños deben trabajar. Entonces, mientras yo estoy trabajando con el resto del curso, yo les puedo decir, a ver, este grupo les traje un desafío para la clase de hoy y tienen que resolver tal cosa, ¿ya? Y lo que yo termino de trabajar con los chicos que han ido un poquito más lento o en la actividad que estamos haciendo, les doy el espacio para que ellos comenten qué hicieron. ¿Te fijas? ¿Cuál era su desafío? Si lo lograron o no, si lograron llegar a la respuesta. Si aún así son rápidos y terminan antes que yo termine de trabajar con el resto, que me entienda lo que estamos hablando, entonces los puedo ayudar, los puedo poner de ayudantes de los alumnos más lentos. Entonces siempre los voy a tener ocupados. ¿Te fijas? Porque si yo dejo a esos chicos, es como cuando tú dejas a los niños de aprendizaje más lento en un rincón y trabajas con los que son más rápidos. Es lo mismo, es la misma sensación, porque tú igual estás discriminando dentro del aula y también ambos tienen derecho a aprender. Entonces, yo tengo que preocuparme de los dos grupos, ¿te fijas? Entonces, si hay un grupo que es más rápido, les preparo otra actividad para que trabajen. O los hago trabajar con todo el curso, pero si yo veo que se empiezan a inquietar porque ellos ya saben, entonces les digo ya, ahora me hacen esto. Y tú sigues con el otro grupo. Si terminan, son pares, ayudantes de los chicos más lentos. Te fijas que también es una buena estrategia porque entre pares de repente es más fácil la comprensión. Entonces, la forma como se explican logran entenderse más. Entonces, hacemos ese trabajo. Y lo mismo para los niños más lentos. O sea, si tengo niños con problemas de aprendizaje, es difícil que puedan tener el ritmo del resto de los que llamamos, entre comillas, normales y más rápidos. Por lo tanto, también tengo que llevar una actividad para ellos que sea de acuerdo acorde a su nivel.
Porque ¿qué es lo que yo tengo que evitar en resumen en la sala, chiquillos? Es la frustración. Cuando los niños se frustran porque era muy difícil y no lo lograron, o porque era demasiado fácil y lo supieron de inmediato, entonces los niños se van a frustrar. Y cuando hay un niño frustrado, es un niño que hace desorden, es un niño que se aísla, es un niño que interrumpe todo, o es un niño que no habla con nadie o llora. Entonces, yo tengo que, por eso que es importante el tema de conocer a mis alumnos. Es muy importante, como para poder determinar qué actividades voy a llevar en específico. Y, por ejemplo, la clase yo la puedo empezar con algo que yo sé que todos van a saber. ¿Te fijas? Un juego, una pregunta, un chiste, no sé, algo que van a saber. Pero después yo diversifico. ¿Por qué? Porque la primera actividad que yo planteé al grupo es para que los chicos quieran aprender, se interesen. ¿Te fijas? Entonces, en eso yo tengo que ser súper inteligente de buscar una acción que todos participen. ¿Ya? O un juego, no sé, por ejemplo, con una pelotita empiezan a tirársela entre ellos, así, una palabra con A, otra palabra con E, una con O, una, entonces empezamos. Estamos todos activos, todos podemos participar. ¿Te fijas? Todos jugamos. Y después yo me tiro con el contenido más profundo. Y después, cuando yo hago las actividades, sé que Juanito a lo mejor le va a ser más difícil esto, entonces le doy una actividad. Este otro grupo es más avanzado, donde está la Isabelita, por lo tanto ahí, ¿te fijas? Entonces voy buscando la estrategia cuando empezamos a trabajar, cuando los niños empiezan a descubrir el aprendizaje, ahí yo tengo que diversificar. ¿Te di la respuesta, hija? Sí, profesora, muchas gracias. ¿De qué? A ver, bien, después de, así a grandes rasgos, después de esto, de las actividades, del inicio, el desarrollo, el cierre, hacemos retroalimentación, metacognición, síntesis, ¿qué es el otro aspecto que siempre ponemos en una planificación? Los recursos. Ya tenemos los recursos. Bien. Y aquí en los recursos, recuerden que pueden ser materiales o humanos, ¿cierto? Porque yo no necesariamente voy a ocupar cartulina y el data, por ejemplo, sino que también puedo innovar y decir, vamos a pasar la fábula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago para enseñar la fábula? ¿Cómo los entusiasmo? No sé, invitaré a la abuelita, al apoderado de tal niño que me venga a contar la historia, o a la mamá de tal niño que cuente una fábula, o invitaré a alguien de la comunidad para que me ayude con algún trabajo en específico con los niños, y yo sé que es experto en eso, o experta. Quiero que los niños sepan, por ejemplo, cómo dentro de las culturas, de las tradiciones de nuestra comunidad, cómo las señoras tejen a telar, por ejemplo. Cómo se hace el proceso de la lana, desde que trasquilea la oveja. Entonces, ¿cómo se va a hilar? Ya, no sé. Entonces, voy a traer a las personas adecuadas, ¿te fijas? Entonces, necesitamos recursos humanos y necesitamos recursos materiales. ¿Qué más agregamos en nuestra planificación? Los instrumentos de evaluación. Bien, agregamos lo que es la evaluación. Y cuando nosotros hablamos de evaluación, lo escribí mal. Evaluación. Cuando nosotros hablamos de evaluación, chiquillos, nosotros también tenemos que pensar en tres cosas.
tenemos que pensar en 3 cosas, ¿ya? Pensamos, por ejemplo, ¿por qué no quiere hacerse la cosilla? No quiere. Ahí. Pensamos nosotros en el qué vamos a evaluar, en el cómo vamos a evaluar y cuándo vamos a evaluar. Esas son palabras claves de la evaluación. ¿Ya? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué evaluamos, chiquillos? ¿Qué evaluamos? Nosotros en la clase, pensemos en una clase. ¿Qué estamos evaluando en la Habilidades. clase? Ya evaluamos habilidades, ¿no es cierto? Sí, evaluamos habilidades, pero nosotros estamos evaluando en el fondo, sí, nosotros podemos evaluar las habilidades, las actitudes, ¿cierto? Las podemos, porque están siempre incluidas en una planificación. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la clase, ¿Puede ser la adquisición de conocimiento? claro, pero mira, más simple que lo que tú me estás diciendo, hija. Más simple. Los Nosotros, conocimientos, ya sí, pero ¿de dónde sacamos el conocimiento el que vamos a enseñar? La evaluación debe ir acorde al objetivo que elegimos. Bien, muy bien. Nosotros tenemos que evaluar el OA. Estamos hablando de una clase. Por lo tanto, ¿qué voy a evaluar? El objetivo de aprendizaje. Si lo logré o no lo logré. Y acuérdense que nosotros hablamos de objetivo de aprendizaje que seleccionamos de las bases curriculares o de los programas, pero que también nosotros podemos, se usa mucho en las planificaciones poner el objetivo para la clase. Si yo digo que los niños van a conocer los artículos, los sustantivos, el predicado, los condicionantes del predicado, qué sé yo, y entonces eso me dice el objetivo de aprendizaje, yo voy a decir que para la clase voy a trabajar sustantivos comunes y propios, por ejemplo. ¿Me fijas? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la clase, nosotros evaluamos el objetivo de aprendizaje. Si yo estoy diciendo que los niños van a conocer los puntos cardinales y lo hago a través de que ellos tienen que dibujar y ubicar esos puntos cardinales, yo no le puedo evaluar a los niños si se salió del margen o no se salió del margen, si lo hizo lindo o si lo hizo feo, sino que ¿qué tengo que evaluar yo de ese dibujo? Que ubican los puntos cardinales. ¿Te fijas? Porque ese es mi objetivo. Hay veces que nosotros evaluamos cosas que no tienen nada que ver con el objetivo de aprendizaje. No respetó el margen. Pintó todo con amarillo y debía hacerlo con verde. No, pues si ese no es mi objetivo. Yo tengo que apuntar al objetivo de aprendizaje. Y eso es lo relevante. ¿Te fijas? Ahora, el cómo evalúo, aquí van a haber muchas formas, pues chiquillos, muchas formas de cómo evalúo, porque usted va a tener que, por ejemplo, pensar, aquí hablamos de algún instrumento, y este instrumento, hablamos de un instrumento, ¿cierto? Y este instrumento puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Yo le puse cuali o cuanti porque si no me va a faltar aquí cuadro. ¿Ya? Puede ser cuanti o quali.
Entonces aquí nosotros podemos decir, mira, voy a hacer una pregunta abierta. Voy a pasar una hojita por alumno. Voy a trabajar en lo que decía adelante Victoria o Carolina, no me acuerdo, que me decía, voy a decir, ¿qué aprendimos del tema? ¿Qué más nos gustaría aprender? ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo que buscar. Pero, ¿qué pasa? Que el instrumento tiene que ser acorde al objetivo de aprendizaje. Porque si yo digo, voy a hacer una representación, ¿ya? Por ejemplo, de la contaminación del aire. Y los niños van a disfrazarse, ¿no es cierto?, de elementos, no sé, de bolsas desechables, de humo, los niños van a disfrazarse. Entonces van a hacer distintos elementos, personajes que tienen que ver con objetos que contaminan el aire. ¿Ya? Entonces yo no le puedo pedir a los, no puedo evaluarlos con una prueba escrita. Ni tampoco puedo evaluarlos, ¿no es cierto?, con una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque los niños van a hacer una representación. Por lo tanto, yo voy a tener que evaluar la capacidad de creatividad que tuvieron los niños, voy a tener que evaluar si realmente lo que están presentando corresponde al objetivo que yo me propuse. ¿Te fijas? Entonces, siempre el instrumento que yo escoja, tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo pensando en el objetivo que estoy evaluando y en qué hicieron los chicos para poder lograrlo. Tiene que ser acorde a eso. Bueno, ¿y cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo evaluamos? Chicos, ¿cuándo evaluamos? Puede ser antes de la clase, durante la clase o después de la clase. Claro, podemos hacer una evaluación de proceso, pero también podemos hacer, evaluación al cierre. Ahí. Podemos hacer la evaluación de proceso o la evaluación al cierre de la clase. Ahí. ¿Te fijas? Por lo tanto, nosotros aquí hemos diseñado, hemos ido haciendo por parte el análisis de los elementos o componentes de una planificación, ¿cierto? Sin dejar de excluir en una planificación las habilidades y actitudes. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, que los niños van a trabajar, van a reflexionar, van a analizar, van a comentar, van a identificar, van a reconocer, van a demostrar, van a describir. Estamos hablando de habilidades y que están incluidas en los objetivos de aprendizaje. Y nosotros tenemos que desarrollar habilidades en los niños, porque la habilidad es transversal para cualquier situación de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos, los niños tienen que resolver problemas, no estamos hablando solo de un problema matemáticos, sino que nosotros estamos hablando de que van a resolver problemas y cuando yo les enseño a buscar una solución a algo, yo lo puedo usar en lenguaje, en matemáticas, en ciencia, en historia, en educación física, en un juego, en el canto, en todo. Porque cuando los chicos aprenden a resolver un problema, nosotros los estamos preparando para la vida. Porque en el día a día tenemos que ir resolviendo cosas, ¿cierto? Ya sea porque estamos resolviendo temas
habitualmente, ¿no es cierto?, de profesionales, familiares, personales, etcétera, nosotros todo el tiempo. Entonces, recuerden que el énfasis de este currículum y de años que se está trabajando, acuérdense que nosotros hablamos del libro La vida encierra un tesoro. Entonces, está de Delors, cuando nosotros hablamos de Jack Delors, estamos hablando, ¿no es cierto?, de cómo nosotros desarrollamos ciertos aprendizajes en los niños. Y estamos hablando de cómo nosotros los preparamos para la vida, para el siglo XXI. Entonces, cuando hablamos del currículum constructivista, nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de un currículum en el cual el niño aprende a resolver situaciones cotidianas, el niño aprende en colaboración con otros, el niño aprende buscando y resolviendo por sí mismo las cosas y en compañía de sus pares, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que dar esos espacios. El niño aprende expresándose, comentando, analizando. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder entregar esas herramientas. Por lo tanto, centramos nosotros el desarrollo de habilidades, porque la habilidad de resumir, la habilidad de analizar, no es solo para lenguaje o para matemática o para historia, es transversal. Cuando usted tiene un problema personal, lo analiza. Y cuando yo lo analizo, lo desagrego en pequeñas partes para poder ir viendo cuál sería la causa de mi mayor problema. Y luego busco resolver aquellas que yo puedo, como para poder darle un cierre a todo el problema. Cuando nosotros analizamos un problema, el lenguaje, en ciencia, lo que sea, hacemos lo mismo. La habilidad cognitiva es la misma, ¿ya? Y el tema de las actitudes es muy, 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 muy relevante, chicos. ¿Por qué? Porque la actitud, ¿no es cierto?, el tema afectivo, el tema emocional, el tema, ¿no es cierto?, valórico, es lo que nos permite trabajar en colaboración, es lo que nos permite tener respeto por el otro, es lo que nos permite respetar la opinión ajena, es lo que nos permite saber escuchar, es lo que nos permite levantar la mano para hablar, esperar el turno, ¿cierto? O sea, todo lo que estamos haciendo aquí en el aula, que usted puede decir, pero profe, mire qué sencillo, esto lo hemos visto otras veces, pero nunca está de más para nosotros que vamos a ser profe, ustedes que van a ser profesores, que nosotros tengamos claro cada uno de estas etapas, cada uno de estos elementos, porque es el corazón de la clase. ¿Se fijan? Yo aquí les había traído, les traje, espérense, yo les voy a después a mandar este temita, se los voy a mandar. Aquí yo les traje como un modelo de una planificación de una unidad didáctica, para que la viéramos. Nosotros nos referimos, ¿no es cierto?, a los elementos macro de una planificación cuando vimos esto. Aquí nosotros tenemos la asignatura, que puede ser historia, lenguaje, lo que usted quiera, el profesor que da la clase, el curso o nivel en que está, primero, segundo, tercero, cuarto, A, B, C, la unidad, porque nosotros podemos decir, vamos a hablar de la unidad de la tierra y sus recursos, por ejemplo, ya. Entonces, esa es mi unidad. El tiempo que tengo destinado, ¿cuántas clases? No sé, van a ser, tengo destinado, por ejemplo, 16 horas para ciencias naturales.
Si yo pienso en 16 horas y son 4 horas a la semana, estoy pensando que esta planificación me dura un mes. Por lo tanto, si yo pongo 16 horas, entre medio le puedo poner en paréntesis un mes. 4 horas semanales, tengo completo un mes, ¿ya? Por eso, porque esto es una unidad. Objetivo de aprendizaje, que era lo que estábamos hablando recién, indicadores de evaluación, que están en los programas en muchos casos, los contenidos que voy a desarrollar durante estas 4 semanas, las actitudes, ¿me fijas? Y cuando yo voy en la sesión 1, yo pongo aquí el inicio, el desarrollo y el cierre. Y la hora en que lo voy a hacer, por ejemplo, jueves de 14:30 a 16:30, por ejemplo. Viernes de 8:30 a 10, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí voy anotando todas las sesiones que tengo, dependiendo de las horas de clase. Si yo doy 2 clases a la semana y voy a estar un mes, aquí voy a tener 8 sesiones. ¿Cierto? 8 sesiones, porque voy a dar 2 clases por semana y cada clase la tengo que planificar. Por lo tanto, yo aquí en esta unidad de aprendizaje voy a poner lo que tengo pensado para todo el mes dentro de la unidad que seleccioné. Y al final voy a anotar lo que delante me decía una compañera, los recursos que voy a usar. Y dijimos que anotamos los recursos materiales y los recursos materiales y los recursos humanos. Esto lo traje, chicos, porque este es un modelo que se ocupa en la escuela para la unidad didáctica y yo lo traje como a modo de ejemplo, porque mi intención primaria era que ustedes, ¿no es cierto?, lo hiciéramos entre todos, como lo hicimos hoy día en clase. Así que, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a seguir para la próxima. Que tengan si es que no hay preguntas, perdón, ¿alguien que tiene dudas, pregunta? Me estaba acelerando. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Profesora, Hija, en la planificación que nos mostró son las horas pedagógicas sí, mi amor. o horas cronológicas. No, pedagógica. Yo dije, por Ya. ejemplo, doy clase de 2 horas de 8 a 10 pensando en nuestros horarios, pero la verdad es que son horas pedagógicas, son de 45 minutos. Ya, muchas gracias. Ya, hija. Acuérdense que estamos pensando en una escuela. Profesora, ¿Alguna? ¿Sí? esa planificación que nos mostró recién es la que se le llama como clase a clase. No, esta planificación que les mostré es de una unidad didáctica. Ah, ya. Es decir, me cubre varias horas, que puede ser un mes, 2 meses, depende del tema. 2 semanas. Ya, profe. Gracias. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 4 horas de ciencias naturales a la semana y tú realizas 2 los lunes y 2 los viernes, entonces vas a tener que tener 2 planificaciones, planificar el inicio, desarrollo y cierre 2 veces por semana. Porque ahí estamos pensando en los objetivos, estamos pensando en los indicadores, las actitudes, para el mes que me dure la planificación. Pero en el clase a clase, cuando dice inicio, desarrollo y cierre, lo voy a ir haciendo por sesión. ¿Se entiende ahora? Sí, y lo que decía en contenido de aprendizaje, creo. ¿Cómo? En esa planificación que mostró, ¿no ve que decía objetivos de aprendizaje y abajo decía contenido? ¿Mm? Ahí se incluye como el objetivo de clase o no. Espérame. Que ahí como lo pasó, no me quedó muy claro lo que uno tenía que como presentar en esa parte. Espérame un poquito. ¿Dónde me quedó? Aquí. Planificación de la unidad.
¿Qué es lo que me preguntas tú específicamente, hija? ¿Hija? Ahí donde dice contenido de la unidad. Aquí en los contenidos de la unidad tú haces el desglose de los contenidos que van a considerarse para el trabajo de esta unidad. Por ejemplo, vamos a hablar de la clasificación por ejemplo, de los animales. Vamos a hablar de los animales vertebrados, vamos a hablar de los invertebrados, vamos a ver cómo se clasifican. ¿Te fijas? Entonces ahí tú vas poniendo los temas. Sí, profe, sí, que ahí yo tenía la duda porque en el objetivo de aprendizaje como se sacan de las bases y ahí uno le da como el indicio, entonces uno pone como resumido en el contenido como lo que se va a ver en específico. En específico, sí. Ya. Porque acuérdate que el objetivo de aprendizaje a ti de repente puede decir, los alumnos van a conocer los animales, los seres inertes y los seres con vida. Y dentro de eso van a conocer, por ejemplo, van a ver los seres vivos de la Tierra. Ya. Y ahí entran los humanos, entran los animales. ¿Pero cuáles? Los vertebrados, los invertebrados. ¿Te fijas? Y tú después haces el desglose acá abajo. Ya, profe, ¿Ya? me quedó claro. Gracias. ¿Y de qué? Y acá abajo era lo que yo les decía, como aquí vamos a planificar, por ejemplo, para 2 semanas o para un mes, entonces yo aquí, ¿qué voy a hacer? Por sesión, si yo hago 2 horas a la semana de lenguaje, entonces tengo que planificar para el lunes y para el viernes. La sesión 1 es para el lunes, la sesión 2 es para el viernes. Después sigo para la otra semana, sesión 3 el lunes, la sesión 4 el viernes. ¿Te fijas? Hasta que completo las horarias de los tiempos en la carga horaria. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna? ¿De qué, hija? ¿Alguna otra duda? Bien, chicos, yo les voy a subir a la plataforma virtual los ejemplos de lo que hicimos en clase que trabajamos ahora en conjunto y también voy a subir la unidad didáctica a modo de ejemplo con los elementos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Chicos, a ver, se me perdió la página. Aquí, ya. Chicos, que tengan una muy buena semana. Nos vamos a ver de regreso de Fiestas Patrias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. No se arriesguen. Seamos responsables y tratemos de estar en armonía y en tranquilidad con nuestras familias y tener un buen descanso. Yo creo que a todos nos va a hacer bien a esta altura un descansito. Así que, chicos, que estén bien, cuídense, no sean porfiados, ¿les parece? Sí, profe, usted también. Sí, profe. Nos Cuídese estamos también. viendo. Cuídese igual, profe. Gracias, chiquillos, que estén bien ustedes también. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Igual, Chao, chao, profe. chao. Chao, profe. Un abrazo y buenas vibras, niños. Chao. Chao, profe, gracias. ¿De qué, chao? Chao.